Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga en gran manera. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartirles una enseñanza que va a ser de gran edificación para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre la muerte. Es una realidad y muchas personas no piensan en la muerte. Y cuando uno es joven, no piensa mucho en la muerte. Sin embargo, aquí es donde quiero aclarar, la muerte es algo que no mide edad. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros alguna vez y en algún momento hemos pensado en la muerte. Y es algo en lo que todo ser humano debe meditar. Y aquí es cuando hago la pregunta a todo ser humano que me escucha: ¿estoy preparado para el encuentro con el Señor? Y aquí es donde recordamos el pasaje bíblico que nos habla sobre la muerte. Y es Hebreos 9:27, que enseña lo siguiente: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya que la muerte, según este pasaje, es algo seguro, debemos meditar en el asunto. Además, debemos recordar que después de la muerte ya no se puede hacer nada. Entonces aquí es donde meditamos. Debemos estar listos para el encuentro con el Señor. Y hemos de preguntarnos: ¿estamos perseverando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Dice Eclesiastés 7:2: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y aquí es donde quiero resaltar que esto es donde nos hace ver que la vida es muy frágil, que podemos estar en este momento, pero mañana no, o en 5 minutos, en 10 minutos ya no podemos estar en este mundo. Y aquí es donde debemos como reflexionar y pensar de que Dios quiere nuestra salvación y perseverar para alcanzar esa salvación. Entonces aquí es bienaventurado el que muere en el Señor, pues va directamente al seno de Abraham, al paraíso. En el momento que muere alguien cercano a nosotros, ahí es cuando también vemos lo frágil que somos. Y podemos llegar a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. El juicio final, mis amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, es algo real. Y en este punto, muchas personas no quieren hablar. Sin embargo, es una cita que no se puede evitar. La muerte llegará en algún momento. Se acaba la vida terrenal. Y si creemos nosotros en Dios, creemos que después del juicio hay dos lugares, que está la salvación o la condenación. Normalmente, y sé que en algún momento usted lo ha escuchado, porque es muy común, que las personas dicen que todas las personas van al cielo, y no es así. Nuestro Señor Jesucristo enseña algo muy importante sobre este punto, y está en Mateo 7, versículos 13 al 14, donde nos enseña algo muy importante. Dice: entrad por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha, mis amados hermanos, es donde usted se está negando, donde usted está haciendo la voluntad de Dios. Y después nos dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese camino amplio es el que usted satisface sus deseos
por encima de la voluntad de Dios. Y ese es el camino, mis amados hermanos, que si nosotros no nos negamos, vamos a terminar en ese lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La perdición. Y muchos son los que entran por ella. Claro, pues no hemos muerto al viejo hombre. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces nos enseña un camino a la salvación y otro a la condenación. Y realmente no todos van al cielo. Y haciendo énfasis en la salvación, preguntamos, y le hago esta pregunta sinceramente, y sé que todos mis hermanos en la fe también lo hacen. ¿Estamos entre los pocos que están en el camino a la salvación o entre los muchos que están en el camino a la perdición? Y aquí es donde viene a mi mente la historia del rico y Lázaro. Y quiero decirles que esto es una historia real, donde se mencionan nombres propios y es algo que no ocurre en una parábola. Y esto nos lo relata el libro de Lucas 16, versículos 19 al 31. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué nos enseña este relato? 2 lugares, uno de tormento y uno de consolación. El que estaba sufriendo en la tierra ahora goza de completa paz. El que vivía con todos los placeres que ofrece el mundo ahora es atormentado. El rico, óigase bien, aquí está el punto clave, tuvo la ley y los profetas, pero no los escuchó. Y Abraham le dejó muy claro que los familiares deben oír a Moisés y a los profetas. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento que nos enseña a cómo ser salvos y cómo mantener siendo salvos. Es decir, que no hay excusa. Normalmente creemos que estamos bien con Dios y es muy común entre las personas creer que porque tenemos todo en esta vida, por ejemplo, dinero, salud, empleo, eso quiere decir
que estamos bien con Dios y que no tener dinero, empleo, salud es lo contrario. Es decir, estamos mal con Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. La única forma para nosotros saber que estamos bien con Dios es practicar lo que enseña su palabra. Porque ella misma nos declara, el Espíritu Santo hablando por medio de la Escritura, nos declara de que estamos bien con Dios. Entonces tenemos el ejemplo claro de la historia del rico y Lázaro, que nos recuerda que la condición espiritual de un hombre no se basa entre ser rico o pobre. Y el Nuevo Testamento lo enseña, Romanos 14:12. Y cada uno, óigase bien, dará cuentas a Dios por sus actos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es importante tenerlo presente. Entonces, vamos a otro pasaje bíblico. O antes de pasar a ese pasaje bíblico, quiero resaltar que lo que el rico había logrado tener, decir, por ejemplo, usted consigue todo en este mundo, puede conseguir ganar el mundo como enseña la palabra de Dios, pero si usted no está con Dios, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, de nada le servirá lo que ha conseguido. Pues ya sabemos que el final va a ser en el lugar de tormento. Y esa historia entonces nos la enseñó el rico. Tenía todo, pero perdió la salvación de su alma. Otro pasaje que nos enseña, y aquí antes de leerlo, es recordar los 3 principios bíblicos importantes, que es hablar conforme a las palabras de Dios, no ir más allá de lo escrito, y hablar con un escrito está. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesucristo, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Es decir, los que no practican lo que nuestro Señor ha mandado. Entonces, como estamos hablando de la muerte, cada uno recibirá según lo que haya hecho. Dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo, 2 Corintios 5:10 al 11. Es decir, que está en usted estudiar, meditar en la palabra de Dios. Sí, usted va a la prédica, usted escucha el mensaje, pero usted también escudriña si lo que están hablando es verdad. Porque usted no puede decir, el hermano fulano me enseñó esto, pero Dios le va a decir, pero la palabra dice es esto. Entonces esto es importante también tenerlo presente. Es decir, en el tribunal de Cristo no nos vamos a poder justificar, porque usted tiene la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Como dije, el Nuevo Testamento te enseña a cómo ser salvo y cómo mantener siendo salvo. Después vamos a otro ejemplo que está en Apocalipsis 20:11 al 12. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí es cuando recordamos que la muerte no mide edad. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:11 al 12.
También quiero resaltar que todo el mundo será juzgado, óigase bien, todo el mundo será juzgado por el Evangelio. Nuestra guía para saber cómo actuar se encuentra ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Allí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cuando está leyendo, cuando dice que enviaría al Espíritu Santo y les recordaría y les enseñaría, pues ahí está la completa revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Dice Juan 14:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjase bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir que nosotros, por ejemplo, en este momento yo le estoy hablando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesús es el que está hablando porque estoy leyendo su palabra. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Esto quiere decir que en la mente de Dios se encuentra todo nuestro actuar. Allí está la voluntad de Dios. Dios sabe, pues obviamente Él inspiró la palabra, nos da la guía y nos dice, vea, este es el comportamiento que yo quiero. Y ahí es cuando uno analiza, bueno, ¿qué tanto he cambiado yo en mi vida? ¿Será que sigo siendo el mismo? Si sigo siendo el mismo hay un problema, que no he muerto al viejo hombre, todavía se complace ese viejo hombre. Y ahí está el choque, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y como estamos hablando de la muerte es algo que no mide edad, puede llegar en cualquier momento. Entonces ahí es cuando vuelvo y pregunto, ¿estamos preparados para el encuentro con el Señor? Ahí es cuando cada uno medita. Dice Romanos 2, 5 al 7, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Aquí nombro algo muy importante, tu terquedad de tu corazón no arrepentido. El arrepentimiento es un cambio de mente. Pero si nosotros no hemos renovado nuestra mente, pues estamos todavía sujetos a ese pasado que nos dominaba. Entonces aquí hay un verdadero arrepentimiento en mi vida. Y el arrepentimiento se ve por los frutos. ¿Qué frutos estoy mostrando yo? Antes te conocían por ser grosero, ahora porque hablas para edificación. Si antes promovías la violencia, hoy promueves la paz. Si antes no honrabas a tu padre y a tu madre, ahora los honras, los respetas, los ayudas, estás pendiente de ellos. Y así vemos el cambio en nuestra vida. Por eso el Nuevo Testamento es el guía para saber qué tanto también hemos cambiado nosotros. Entonces esto es importante tenerlo presente. Y hago la pregunta, ¿nos esforzamos por dejar el viejo hombre? Y como estábamos hablando también de la historia del rico y Lázaro, y el rico decía, ay, que mande a alguien para que mis hermanos se arrepientan. ¿Qué nos enseña esto? Que después de la muerte vamos a tener conciencia, que ya no se va a poder hacer nada. Y aquí es donde reflexionemos. ¿Persuadimos a nuestros familiares y amigos para que alcancen la salvación? El rico quería que sus familiares no fueran a ese lugar. Y hago la pregunta, ¿usted quiere que su papá o su mamá o sus hermanos o su tío o su primo, su familia, sus amigos vayan a ese lugar de tormento? Y pregunto, ¿qué está haciendo usted para que ellos eviten ese lugar? ¿Usted les predica? ¿Usted muestra cambio de vida? Y ahí es cuando uno empieza a reflexionar, ¿será que ellos sí están viendo mi cambio? Y si yo les predico, pues quieren conocer la verdad de Dios. Pero si usted sigue siendo el mismo, si seguimos siendo el mismo, no estamos haciendo nada. Ellos no van a querer conocer de Dios. Es más,
te podrán juzgar, y eso que es cristiano. Entonces esto es importante tenerlo presente. Quiero terminar comentando que la salvación es hoy y no sabemos qué depara el mañana. Y voy a leer este pasaje bíblico que me encanta muchísimo, y es Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice así: ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Mañana voy y les predico, mañana voy a cambiar, mañana pido perdón, pero realmente no sabemos qué será del día de mañana. Esta era la enseñanza que quería compartirles el día de hoy, reflexionando sobre la muerte. Y como dije, es algo importante siempre pensar en eso, siempre, porque es como una advertencia que tenemos para mejorar. Pero si nosotros no pensamos en eso y creemos que siempre vamos a estar y que el día de mañana es de nosotros, pues estamos equivocados. El cambio es hoy, y hoy es el momento, si usted no es cristiano, de acercarse a nuestro Dios. Nosotros los cristianos estamos para servirles, para explicarles el plan de salvación. Y este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy, esperando que sea de gran edificación para todos. Entonces, que Dios les bendiga en gran manera y un fuerte abrazo.